Buenas tardes, aprendices, iniciamos su programa por los saberes del campo al aire, del SENA Emprende Rural. Aprende con nosotros a desarrollar de manera excelente tus labores en el campo. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía. Y recuerda, el campo es energía. Dale tu energía al campo. Bienvenidos a Por los saberes del campo al aire, del SENA Emprende Rural. Ahora que estás aquí, contamos contigo. Puedes dar lo mejor de ti. Trabajemos unidos. Construyamos el país que queremos con educación, que es de lo que sabemos. Nuestro conocimiento aportemos y juntos lo lograremos. Dando ejemplo desde el ser y motivando al hacer. SENA. Con el conocimiento, SENA, desarrollamos talento, SENA, para formar el país. Este es nuestro momento, SENA. Con el conocimiento, SENA, desarrollamos talento, SENA, para formar el país. Este es nuestro momento. Para la gente, en el SENA educamos diferente. Por la gente, para la gente, la confianza es nuestro referente. Por la gente, para la gente, en el SENA educamos diferente. Por la gente, para la gente, la confianza es nuestro referente. Conéctate con el SENA, seguro valdrá la pena. Seguro valdrá la pena. Conéctate con el SENA. Estamos haciendo país, paso a paso construyendo un mejor mañana para todos, incluyentes, porque el SENA piensa en toda su gente. Para todos, incluyentes, porque el SENA piensa en toda su gente. Donde estés, el progreso llegará a tu puerta con SENA Emprende Rural. Donde estés, el progreso llegará a tu puerta con SENA Emprende Rural. Si tienes una idea de negocio. Muy buenas tardes, aprendices y radio escuchas de nuestras emisoras aliadas. Radio Viva 106.6 FM y por su página web www.emisoraradioviva.com. Versalles Estéreo 90.3 FM y por su página web versallesestereo.com. El Cairo Estéreo 88.6 FM y por su página web online radiovoz.com/co/El Cairo. También estaremos por la página web www.sunmaestereo.com. Adicional, encuéntranos en YouTube CTA SENA Cartago y en el blog SENA Cartago. Bienvenidos a Por los Saberes del Campo al Aire, programa radial de SENA Emprende Rural del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago. Quien les saluda, Liliana Ocampo Yepes. Damos inicio al programa donde encontrarán información, capacitación y datos importantes para promover las buenas prácticas productivas en torno a los temas agropecuario, agroindustria, soberanía alimentaria, sostenibilidad y emprendimiento. Hoy hablaremos con los instructores SENA sobre los programas de formación, producción agropecuaria para la soberanía alimentaria, emprendimiento en producción de huevo y producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria. Sean todos bienvenidos. Iniciamos el programa dándole la bienvenida al instructor Carlos Arturo Alvarado Rengifo, administrador de empresas agropecuarias, especialista en agroecología tropical andina, quien orienta cómo realizar la aplicación de los principios agroecológicos en la finca. Conceptos sobre el manejo ecológico del suelo. Escuchemos con atención. Hola, ¿qué tal los amigos de los programas de formación, producción agropecuaria para la soberanía alimentaria? Bienvenidos a una edición más de su programa Por los Saberes del Campo a través de su estación 106.6 FM. Hoy vamos a hablar de los conceptos sobre el manejo ecológico del suelo. El suelo es la base de la agricultura, es el medio natural donde se desarrollan las raíces de las plantas y donde ellas toman el agua y el alimento, y la segunda base de la torre de la sostenibilidad agroecológica. En un papel escribe qué es el suelo para ti. El suelo como
sistema ecológico constituye un conjunto complejo de elementos físicos, químicos y biológicos que componen el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida en la superficie de los continentes. El suelo es el hábitat de una biota específica de microorganismos y de pequeños animales que constituyen el edafón. El suelo es propio de las tierras emergidas, no existiendo apenas contrapartida equivalente en los ecosistemas acuáticos. Es importante subrayar que el suelo, así entendido, no se extiende sobre todos los terrenos, sino que en muchos de los espacios lo que se pisa es una roca fresca o una roca alterada solo por la meteorización. Un regolito que no merece el nombre de suelo. Desde un punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son su permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su composición química. Los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición y que liberan por la degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición para la productividad agrícola. En el medio natural, los suelos más complejos y potentes acompañan a los ecosistemas de mayor biomasa y diversidad, de los que son a la vez un producto y condición. En este sentido, desde el punto de vista de la organización jerárquica de los sistemas, el suelo es un ecosistema y en sí un subsistema del sistema ecológico en el que hace parte. El suelo orgánico. El estudio de la dinámica de un suelo muestra que sigue un proceso evolutivo al que son aplicables por completo los conceptos de la sucesión ecológica. La formación de un suelo profundo y complejo requiere, en condiciones naturales, largos periodos de tiempo y el mínimo de las perturbaciones donde las circunstancias ambientales son más favorables. En ello, de un suelo a partir de un sustrato geológico bruto requiere cientos de años, que puede ser millares en climas, topografías, litologías y menos favorables. Los procesos que forman el suelo arrancan en la meteorización física y química de la roca bruta. Continúa con un primer establecimiento de la biota en el que se frecuentemente ocupan un lugar prominente los líquenes y el desarrollo de la primera vegetación. El aporte de la materia orgánica pone en marcha la construcción del edafón, en esta forma por una comunidad de descomponedores de bacterias y hongos y sobre todo los saprófagos como los calémbolos o los diplópodos, e incluyen también las raíces de las plantas con sus micorrizas. En el sistema así formado recicla los nutrientes que circulan por la cadena trófica. Los suelos evolucionados, profundos y húmedos y permeables suelen contar con lombrices de tierra, anélidos, comedores de suelo en el suedafón, lo que a su vez favorece una mejor mezcla de las fracciones orgánicas y minerales de la fertilidad del suelo. Manejo es la forma como conduces y administras tu suelo. Ecología es una ciencia que estudia el medio ambiente que nos rodea y que las relaciones entre los seres vivos que lo integran. Manejo ecológico del suelo es una forma de manejar tu terreno que te permite cuidarlo, enriquecerlo y que es la base de hacer un eficiente uso de sus recursos disponibles como arena, limus y arcilla. Hablando de recursos, coge un papel y lápiz y escribe una lista de todos los recursos que te rodean. Por ejemplo, el terreno, los árboles, los animales, los cultivos, el agua, la mano de obra y las herramientas. Y te darás cuenta que tienes muchos recursos y están todos mezclados. Entonces vamos ordenándolos un poco. ¿Estás de acuerdo? A todo este conjunto de recursos, relaciones que hay entre ellos y que lo rodean a tu terreno se le conoce como agroecosistemas. Estos recursos pueden agruparse en 4 categorías. Recursos naturales son los que provienen de la tierra, el agua, el clima e incluye la vegetación natural. Recursos humanos es el agente que vive y trabaja en tu campo. Recurso de capital son los bienes y servicios creados, comprados o prestados. Por ejemplo, el granero, las cercas, las herramientas, los abonos, las semillas, los créditos. Recursos de producción comprende la producción o el rendimiento de los cultivos y animales. Bien, ahora escucha con atención lo que viene a continuación. Lo fundamental en todo el manejo del suelo es que tratamos el suelo como un organismo vivo, un organismo que tiene hongos, algunos mohos blancos que vemos acá son parte de los hongos que se encuentran en el suelo. También podemos encontrar lombricitas de tierra acá, algunos piojitos, todo esto son hongos vivos que están en este ecosistema. Lo primero entonces que la agroecología hace es respetar el suelo como un sistema vivo, donde hay vida que le ayuda al cultivo. El cultivo también le da comidita a esta vida. Tenemos cultivo de frijol y tenemos también
también naciendo unas planticas de cilantro, cultivo de cilantro. Asociamos el frijol y lo asociamos con el cilantro porque el suelo necesita distintos nutrientes. Así como saca distintos nutrientes, hay que devolverle diferentes nutrientes, ¿sí? Y tenemos unas prácticas que generalmente no se hacen en la agricultura convencional para poder cuidar este suelo vivo. ¿Qué hacemos nosotros? Llegamos, limpiamos todo el suelo sin necesidad de meter arado. Con una guadaña limpiamos todo el rastrojero que haya en un lote y todo ese rastrojero se pone a podrir como está ya. Eso va a ser entonces comida para los microorganismos. Dejamos que esos microorganismos empiecen a actuar y los cubrimos porque estamos imitando la vida del bosque. A los microorganismos no les gusta la luz directa, no les gusta el sol directo, están en un ambiente oscuro y húmedo. Entonces por eso esos microorganismos los protegemos con toda esta cobertura. Como hay biodiversidad en el lote con las plantas, también hay biodiversidad de microorganismos. Hay algunos que les gusta darle la comida al frijol, pero hay otros que les gusta darle la comida al cilantro. Y a su vez el cilantro se volverá materia orgánica para esos que viven de la materia orgánica del cilantro. Y esto se volverá para otro tipo de microorganismos. Entonces también tenemos biodiversidad abajo en el suelo porque hay biodiversidad aquí arriba. Todo este bosquecito corredor lo sembraron los pájaros. Los pájaros depositaron en su popó todas las semillitas que se iban comiendo y acá fueron regando todas las leucaenas. Este bosque nos sirvió para poder decir todas las actividades que teníamos que imitar del bosque allá en el lote de agroecología. El bosque tiene un suelo vivo. El bosque nadie lo fertiliza. El bosque tiene biodiversidad, tiene distintas especies. El bosque tiene vida, es saludable, tiene frescura, tiene humedad y eso es lo que necesitamos también en un hábitat de agricultura. Empezamos entonces a imitar lo que sucede en el suelo. Vimos que el suelo siempre está cubierto. El sol no le da directamente. La lluvia no lo golpea directamente. La luz no le da directamente. El suelo está cubierto por una serie de plantas que van alimentando los microorganismos. En las eras que estábamos viendo de agroecología, vimos la importancia de tener cobertura. En este caso es una cobertura que proviene de todas las podas de los árboles de Medellín, de acá mismo de Niquía. Todo lo que se va podando y cayendo de los árboles se trae para acá, se forman estas pilas. Esto nos va a servir inicialmente como cobertura para que se proteja la humedad, la luz y para que los microorganismos tengan su hábitat. Pero con el tiempo todos estos hongos y organismos que hay acá van a descomponer esto en tierra de capote, en abono. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos usando un recurso local. Todo lo que hay de hojarasca, todo lo que hay de podas se vuelve abono y nos evitamos un gasto. Estamos haciendo ciclaje de nutrientes, que es un principio agroecológico, pero además de ello le estamos dando comida a la vida del suelo, a las bacterias y a los hongos. Esto nos sirve para poder imitar la cobertura natural que tiene un bosque, ¿sí? Nos sale gratis, nos sale práctico tenerlo cerca aquí al lote y descontaminamos de la ciudad una posible fuente de contaminación. Estos tres momentos que hemos registrado y descrito, el manejo ecológico del suelo o el suelo vivo, el bosque como el espacio para imitar una propuesta de agricultura ecológica y el abonamiento orgánico que ayuda a mantener el suelo vivo, son los tres pilares fundamentales de cualquier propuesta agroecológica. Como el suelo es la base de la agricultura, entonces analicemos lo que podemos hacer. En un papel escribe cómo es el suelo de tu finca, cómo lo manejas, qué color tiene, es fácil o difícil de trabajar, cómo lo riegas, qué le aplicas, cómo determinas su fertilidad, qué cultivos sembraste en la campaña anterior, qué cultivos estás sembrando y si entre tus respuestas le aplicas algún abono orgánico, realizas alguna rotación de cultivo y cultivas haciendo curvas de nivel, entonces felicitaciones, eres un gran agricultor consciente de la importancia de cuidar el suelo y si no es así no te preocupes, aún estás a tiempo de mejorarlo e enriquecerlo. En el manejo ecológico del suelo es el conjunto de prácticas adecuadas que proporcionan las condiciones al suelo para una buena actividad biológica, permitiendo el mejoramiento y el mantenimiento de su fertilidad natural, ya sea física, química o biológica, con la finalidad de garantizar la buena productividad de los cultivos. El suelo es muy variado y distinto en cada lugar. En él existen millones y distintos pequeños seres vivos. Muchos agricultores desconocen la importancia de esos microorganismos y algunos piensan que podían perjudicar a los cultivos. Por el contrario, ellos hacen un trabajo indispensable. El suelo en buenas condiciones de fertilidad natural es la base fundamental de la agricultura ecológica. Es un sistema de producción que emplea varias prácticas agrícolas con la utilización de los recursos naturales en forma sostenible. Hay que dejar bien en claro
demostrado que el suelo tiene vida, es decir, hay millones de organismos vivos que producen los alimentos en el suelo y que serán aprovechados por las plantas, como por ejemplo las lombrices, hongos y bacterias, y otros que ayudan a la descomposición de restos orgánicos de plantas para la producción de unos buenos abonos naturales. En el suelo también se encuentran organismos vivos que pueden ser perjudiciales para las plantas, como ciertos hongos y bacterias y nemátodos que en un suelo sano y fértil se encuentran en equilibrio y controlados por los microorganismos o organismos benéficos. Además de los organismos vivos, el suelo está formado por los alimentos minerales o nutrientes del agua, aire y materia orgánica. Es importante que estos elementos que componen el suelo estén equilibrados para que éste mantenga su fertilidad natural. También es fundamental que destaquemos que el agua que cumple una función primordial en el suelo, pues mediante la misma los alimentos minerales son absorbidos por las raíces de las plantas. Todas las plantas necesitan alimentarse abundantemente para tener un buen crecimiento y por lo tanto una buena producción. Además de eso, pueden crecer sanas y con muchas defensas contra el ataque de insectos y enfermedades perjudiciales. En otras palabras, la salud de las plantas depende de la salud del suelo. El manejo del suelo trae como consecuencia la degradación que tiene un origen físico, químico y biológico. Dentro de la degradación física comprende la pérdida del suelo por la erosión, destrucción de la estructura y la compactación. Esta degradación es producida por la eliminación de la cobertura vegetal y el uso intensivo de la labranza, que modifica las propiedades físicas del suelo y la pérdida de los organismos vivos benéficos. Todo esto conduce al empobrecimiento y pérdida de la fertilidad natural de los suelos. Degradación química es la que modifica el equilibrio de los nutrientes, se reduce la capacidad del intercambio, la salinización y la alcalinización, la acidez del suelo, es la toxicidad del aluminio y el magnesio, deficiencias de nutrientes que acumulan de compuestos tóxicos. Esta degradación se produce debido al mal manejo del agua de riego, a la acumulación de desechos mineros y a la aplicación indiscriminada de fertilizantes y plaguicidas. Degradación biológica reduce el contenido de humus en la capa superficial del suelo, con la cual disminuye una actividad de los microorganismos que ayudan al reciclaje de nitrógeno, fósforo y potasio y de aquellos que colaboran y regulan las poblaciones de patógenos en el suelo. Se estima que la naturaleza tarda aproximadamente 200 años para producir 1 centímetro de suelo fértil, por lo que debemos de cuidarlo muy bien. De lo contrario, puede empobrecer muy fácil en poco tiempo, y para ello se deben de aplicar prácticas de recuperación y conservación y el aumento de una fertilidad natural. Prácticas y recomendaciones para el manejo ecológico de los suelos: aplicar abonos naturales, estiércol de vaca, gallinaza, pero bien descompuestos, humus de lombriz, abono de compost, harina de huesos, fosfato natural, cenizas, entre otros, y cultivar con abonos verdes de verano o invierno como la canavalia y otros. Hacer una rotación y asociación de cultivos y de practicar el laboreo mínimo del suelo, evitando la utilización de maquinarias agrícolas pesadas que voltean el suelo. Hacer de una siembra directa sin la utilización de herbicidas ni fertilizantes químicos. Corregir la acidez del suelo aplicando la cal agrícola. Sembrar cortando en cruzada de la pendiente. Cultivar en curvas de nivel cuando la pendiente del terreno es pronunciada. Colocar la cobertura viva o muerta sobre el suelo. Llevar a cabo el control natural de las plagas y enfermedades en el cultivo y en el suelo aplicando los venenos caseros y fertilizantes. Proteger a los organismos benéficos. Aprovechar los restos de vegetales para descomponerlos y producir un abono natural, evitando la quema de los restos de vegetales. Evitar la aplicación de veneno y fertilizantes químicos, pues destruyen a los organismos benéficos del suelo, dejando residuos tóxicos sobre los productos agrícolas y son muy peligrosos para el productor. Bueno, hasta aquí te he acompañado tu instructor Carlos Arturo Alvarado Rengifo en el día de hoy. Hasta pronto y los espero la próxima semana con otro tema de interés para ustedes. Disfrutemos de una pausa musical en nuestro Aprendiz, programa Por los esto Saberes del va Campo al Aire. para Ya ti. regresamos. Con el SENA Emprende Rural afianzamos el campo. Con el SENA Emprende Rural activamos nuestro país. Con el SENA Emprende Rural transformamos esta región. Con el SENA Emprende Rural un turismo sin igual. Con el SENA, con el SENA, con el SENA Emprende Rural hagamos del campo una empresa y Colombia reinará. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a trabajar por Colombia, por Colombia, por una Colombia en paz.
Recordar nuestras raíces y cultura regional, y que todos seamos uno, nuestra etnia se impondrá. Cuidaremos la madre tierra y ella te lo agradecerá. Con sus diferentes reinos, todos ellos renacerán. Sena Emprende Rural, trabajando con tesón. Con Sena Emprende Rural, Colombia será mejor. Bienvenidos seamos todos, colombianos, súmate ya, que el aprendizaje te espera y una empresa crearás. Bienvenidos seamos todos, colombianos, súmate ya, que el aprendizaje te espera sin importar dónde estás. Recordar nuestras raíces y cultura regional, y que todos seamos uno, nuestra etnia se impondrá. Cuidaremos la madre tierra, ella te lo agradecerá. Con sus diferentes reinos, todos ellos renacerán. Sena Emprende Rural, trabajando con tesón. Con Sena Emprende Rural, Colombia será mejor. Bienvenidos seamos todos, colombianos, súmate ya, que el aprendizaje te espera y una empresa crearás. Bienvenidos seamos todos, colombianos, súmate ya, que el aprendizaje te espera sin importar dónde estás. Aprendiz, una empresa crearás con el Sena Emprende Rural y a Colombia reactivarás y enriquecerás. Créelo, es tu derecho de vivir mejor. Directivos e instructores tu proceso acompañarán. Y recuerda, Colombia es Sena Emprende Rural. Sena Emprende Rural es Colombia. Bien interesante este tema sobre la aplicación de los principios agroecológicos en la finca. Gracias, instructor Carlos. Y continuamos escuchando la temática Construcciones para Avicultura, orientada por el médico veterinario instructor Luis Alcibiades López Monsalve. Escuchemos atentamente. Muy buenos amigos aprendices y radioescuchas del programa Sena Emprende Rural del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago. Les habla Luis Alcibiades López Monsalve, médico veterinario zootecnista, orientador del proceso formativo Emprendimiento en Producción de Huevos. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy estaremos hablando sobre construcciones avícolas. Y para ello deberemos tener en cuenta el medio geográfico donde vamos a establecer nuestra unidad productiva. También deberemos definir el tipo de explotación, pues tenemos que tener claro qué tipo de actividad vamos a desarrollar, ya sea producción de pollos de engorde o producción de huevos. También deberemos definir el tamaño de la explotación, porque de igual forma podemos aplicar las mismas medidas y la misma técnica, ya sea para una explotación de 100, 300, 500, 1000, 10.000 o 20.000 aves. Es decir, el tamaño de la explotación dependerá de los recursos que podemos disponer para poder llevar a cabo nuestro proyecto. En primera instancia, deberemos elegir o definir el sitio donde vamos a construir nuestra unidad productiva. Es decir, algunas características que debemos tener en cuenta para poder elegir este sitio ideal para el éxito de nuestra unidad. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la característica del suelo, lo que quiere decir que el ideal sería un suelo que sea drenable y que no permita el encharcamiento de aguas en el caso de lluvias excesivas o por derrame de agua dentro de la misma unidad productiva. Nuestra área deberá contar con barreras vivas que se interpongan a la acción de los vientos fuertes, que a su vez ofrezcan un clima mucho más agradable para las aves. También debemos tener en cuenta que nuestra unidad productiva no debe estar cerca de las urbanizaciones. Más o menos una distancia de 5 kilómetros es lo ideal o más,
pero tampoco tan distante que dificulte en un momento dado la comercialización de nuestros productos. Para la construcción de nuestro galpón debemos tener en cuenta el piso térmico, ya que este define las medidas y orientación que debe tener el galpón. Es decir, que para clima cálido y templado, la orientación ideal del galpón es de oriente a occidente, es decir, que el sol recorra todo el largo del techo del galpón sin que entre mayor radiación por sus lados. ¿Cómo identificamos nosotros cuál es el oriente, cuál es el occidente, cuál es el norte y cuál es el sur? Sencillamente de la siguiente manera. Por donde sale el sol en las mañanas se le denomina oriente o este, y por donde se oculta se le denomina occidente u oeste. Es decir, que las culatas o extremos del galpón deberán estar orientados en este sentido, de oriente a occidente. Lo contrario ocurre para un galpón de clima frío, en el cual sus culatas deberán estar orientadas de norte a sur. En la práctica, nosotros definiremos los puntos cardinales de la siguiente manera. En las horas de la mañana nos paramos y extendemos nuestro brazo derecho hacia donde sale el sol, ese sería el oriente, y el extremo opuesto sería el occidente. De frente de nosotros queda el norte y la parte trasera de nosotros es la parte sur. De esta forma orientamos nosotros nuestras naves con los puntos cardinales. El término nave hace referencia al galpón, el cual también podemos llamar galeras. ¿Qué tipo de materiales podemos usar nosotros para la construcción de nuestro galpón? Se podría decir que casi todos se pueden utilizar. Sin embargo, en la práctica utilizamos los que son de más fácil consecución en nuestra zona. La estructura del galpón puede estar hecha en madera, en guadua, en hierro o en ladrillo. El piso del galpón puede ser en tierra o cemento, dependiendo de los recursos con que disponemos y del tamaño de la explotación. Técnicamente se utiliza piso de cemento. Si no tenemos recursos suficientes con el cual podamos construir un piso de cemento, pues nos veremos en la necesidad de verificar que el piso esté bien compactado y desinfectado en el momento de la construcción del galpón. Es decir, que el piso no tenga camas de hormigas o cualquier otro tipo de animal que pueda incidir sobre la salubridad de la unidad. Las paredes laterales del galpón por excelencia deberán ir en ladrillos y revocadas, pero también se puede utilizar madera o esterilla de guadua dependiendo con el recurso que dispongamos. Si utilizamos madera, esta deberá estar inmunizada para protegerla del ataque de plagas y de la humedad. Si las paredes laterales del galpón y la estructura del galpón es totalmente de madera, su proceso de desinfección requiere una especial atención. Es decir, que la estructura quede bien impregnada con los agentes desinfectantes que se estén utilizando en el momento. En cuanto al techo de nuestro galpón, se pueden utilizar diferentes materiales, pues los hay hechos de paja, hechos de láminas de zinc, hechos de láminas de ternil y techos de láminas de cartón.
o tejas plásticas térmicas. El techo tiene una gran importancia, ya que él protegerá la estructura interna, impidiendo de esta manera que se degrade rápidamente o pierda vida útil fácilmente en la estructura interna del galpón. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿qué cantidad de materiales vamos a utilizar? Pues este simplemente está dado a la cantidad de animales que nosotros vayamos a albergar. Es decir, nosotros requerimos más o menos 1 metro cuadrado por cada 6 a 7 animales para clima cálido o templado y de 8 a 9 animales para clima frío. Es decir, que para clima cálido o templado vamos a requerir un espacio de 10 metros cuadrados por cada 60 a 70 animales, o en clima frío 10 metros cuadrados para cada 80 o 90 animales. Si su explotación es mayor a estas cantidades, es decir, a 700 animales, pues necesitaremos un área específica de 100 metros cuadrados, y en consecuencia se comenzará a estimar la cantidad de material que se requiere de acuerdo al área que se va a construir. El encierro del galpón deberá hacerse con malla galvanizada de 1 pulgada de diámetro el orificio, y los materiales y herramientas a utilizarse van acorde al tipo de estructura que vamos a edificar. Bueno, amigo aprendiz y radioescucha, espero que estas breves orientaciones les sean de mucha utilidad en futuras ideas de negocios. Hasta una nueva oportunidad y mil gracias por su atención. Disfrutemos de una pausa musical en nuestro programa Por los Saberes del Campo al Aire. Ya regresamos. Creando tu libertad. Lo mejor que te puede pasar es enamorarte de este hermoso país. Colombia con pasión y una gran tradición, cultura y riqueza de corazón. Somos colombianos con una institución, SENA, velando por un país mejor. SENA emprende rural con amor por una Colombia superior. Aprendiz, abre tu mente como un paracaídas que al viento abrió. Extiende tus alas y lánzate a volar. SENA emprende rural, a tu lado estará. El cambio es inminente, estimula tu valor, empodera tu corazón. Afianza tu centro y en él encontrarás tu verdadera razón. Somos colombianos con una institución, SENA, velando por un país mejor. SENA emprende rural con amor por una Colombia superior. Aprendiz, abre tu mente como un paracaídas que al viento abrió. Extiende tus alas y lánzate a volar. SENA emprende rural, a tu lado estará. Aprendiz, aprende con SENA Emprende Rural. Directivos e instructores del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, tenemos para ti diferentes medios tecnológicos con especial dedicación. Muchas gracias, instructor Alcibiades. Conocer este tema sobre las construcciones para la avicultura es bien interesante para nuestros aprendices. Y finalizando el programa, nos acompaña la ingeniera agrónoma instructora Viviana Torres Delgado, quien brinda orientación para la segunda fase del programa Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía Alimentaria.
Prestemos especial atención. Buenas tardes, aprendices de Zarzal, del proyecto Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía Alimentaria. Este proyecto lo estamos desarrollando en el Centro de Bienestar Josefina Espina de Cardona. En este momento vamos a iniciar la fase 2 del proyecto, en la cual vamos a conformar la unidad productiva y vamos a establecer los costos de producción de nuestros cultivos. Es muy importante establecer una junta directiva de la organización cuando tengamos un proyecto, porque de esta forma podemos lograr nuestros objetivos de una forma más coordinada y cada persona tendrá su correspondiente actividad. También es tan importante la parte agrícola como la parte administrativa, entonces debemos tener en cuenta nuestros costos de producción. Y en eso fallamos mucho, porque no tenemos muy claro qué son los costos, cuáles son los costos fijos, los costos variables, y hay veces no sabemos nuestra utilidad y nuestra rentabilidad. Entonces es muy importante conocer este tema para que tengamos una buena administración de nuestro negocio. También tenemos que tener en cuenta unos puntos en los cuales podemos ahorrar dinero y mejorar nuestras condiciones de agricultura. Entonces, nosotros somos los gerentes de nuestros cultivos. Gerenciar es lograr metas. No existe función gerencial sin metas. Debemos saber hacia dónde nos encaminamos y lo que queremos obtener. Mejorar es lograr metas o encaminarnos hacia la meta propuesta. Lograr metas es resolver problemas. Quien no hace seguimiento de sus resultados no gerencia. El objetivo de un sistema de producción es propender por un negocio más lucrativo, más productivo, con mayores rendimientos económicos y una total aceptación de los generadores de ingreso. Entonces vamos a realizar una reflexión sobre esta reflexión y entonces lo discutiremos en una mesa redonda. Entonces vamos a iniciar. Los invito a que apliquemos los diferentes conocimientos teóricos y prácticos que se proponen en esta guía, la cual tiene como objetivo brindarle herramientas para identificar elementos que permitan realizar la planificación de los cultivos. Para lograr, iniciaremos con distinguir la importancia que reviste este tema dentro de su proceso formativo. Además, determinando los costos en los ciclos de producción de los cultivos con el fin de establecer los costos totales, el costo unitario, el precio de venta y conocer el margen de rentabilidad. Para ello vamos a leer detenidamente el siguiente párrafo que estará en la guía de aprendizaje. Costos de producción. Uno de los primeros conceptos que se debe clarificar al momento de iniciar un cultivo es el de los costos asociados a la producción. Debemos inicialmente especificar cómo lo relacionaremos. En este paso es indispensable entender a la producción como un solo proceso, independiente del periodo que transcurre desde el inicio hasta el final de la producción. Entonces vamos a tener los costos variables y los costos fijos. Entonces vamos a definirlos. ¿Cuáles son los costos variables de producción? Entendemos por costos variables la asociación al cultivo en un periodo de producción, el cual inicia desde el primer día de siembra hasta el último día de cosecha. Estos costos variables aumentan o disminuyen de acuerdo con el aumento o disminución de la cantidad de bultos de semilla sembrada y del número de hectáreas a sembrar. Por ejemplo, el gasto en preparación del suelo es menor o mayor de acuerdo a las hectáreas que se van a sembrar. Lo mismo sucede con los costos de siembra, los cuales son proporcionales a la cantidad de semilla sembrada en un lote. ¿Y cuáles son los costos fijos de producción? Los costos fijos de producción son los que se incorporan a la producción del cultivo. Siémbrese o no, coséchese o no, véndase o no lo producido en el lote. Los principales costos fijos que se aplican a un cultivo son los arriendos. Si el lote no es propio,
y se hace necesario arrendar un lote para realizar el cultivo. Por el contrario, el lote es propio, se debe proporcionar el pago anual de pago de impuestos prediales. Los servicios públicos, agua, luz, etcétera, estos no varían de acuerdo con el consumo, ya que la finca paga en promedio un valor, aunque también en algunas fincas se pueden convertir en variables, porque de pronto cuando aumenta la producción puede aumentar el valor del agua y el valor de la energía. Entonces, vamos a desarrollar una actividad. Estimados aprendices, con base en lo anterior vamos a seleccionar en un cultivo de su región y vamos a determinar cuáles serían los costos fijos y cuáles serían los costos variables para establecer los cultivos en la finca. Entonces, esa es una tarea que vamos a hacer. ¿Cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables? La otra actividad que vamos a realizar es, vamos a leer un artículo sobre medidas para reducir los costos agrícolas. Este artículo es muy importante y yo se los voy a compartir para que lo leamos y lo analicemos. Entonces, estimado aprendiz, cada etapa del cultivo trae consigo una serie de actividades. Una vez definidas las labores que se desarrollan en cada etapa del cultivo, se deben establecer en qué labores incrementan o disminuyen los costos de producción. Entonces, en la presiembra y en la siembra, por ejemplo, en la preparación del terreno, en la aplicación de enmiendas, en la compra de semilla, en los desinfectantes, en los abonos orgánicos, en la compra de productos como las micorrizas. Entonces, ¿qué labores incrementan estos costos en la parte de presiembra y siembra? Tenemos en el periodo de crecimiento las otras labores que son la fertilización, las labores culturales, el manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, en esta parte del proceso también debemos determinar qué labores nos incrementan y qué labores nos disminuyen los costos en esta etapa de crecimiento. Y tenemos la etapa de cosecha, que es la recolección, de empaque y de transporte. Debemos establecer qué labores nos incrementan o disminuyen los costos en esta etapa de la cosecha. Entonces, aprendices, vamos a construir una serie de conocimientos en conjunto con los compañeros del instructor para desarrollar el taller de costos de producción en mi cultivo. Entonces tenemos que definir todas las actividades y las etapas y vamos a determinar el costo que tiene cada etapa. Por ejemplo, en el periodo de siembra, de presiembra y siembra, entonces tenemos preparación del terreno, manejo del suelo, manejo de la semilla y el recurso humano. En el periodo de la siembra tenemos los insumos agrícolas, las semillas y el recurso humano. En el periodo de crecimiento tenemos la mano de obra de labores culturales, la mano de obra de la fertilización y el costo de los abonos. En el periodo de la cosecha tenemos costos de empaques, costos de transportes y costos de los jornales. Entonces vamos a hacer un trabajo en equipo para que seleccionemos los costos de producción y determinemos qué precio podemos ofrecer a nuestros comercializadores y cuál sería nuestro margen de rentabilidad en ese cultivo. Este informe lo entregamos al final. Entonces, es muy importante leer el artículo que les he recomendado sobre cómo reducir costos de producción. Entonces, por ejemplo, tenemos varios puntos ahí. Utilización de los recursos naturales de una forma adecuada. La agricultura de conservación. Crear asociaciones agrícolas. Mejorar las condiciones del suelo. Los cambios tecnológicos. Y entonces, de esta forma podemos hacer, por ejemplo, realizar compras al mayoreo. Arrendar equipos. Estudiar el mercado. Entonces, de esta forma podemos ser unos empresarios de nuestras fincas. Vamos a gerenciar
estos recursos de una forma óptima y de esa forma podemos tener una mejor rentabilidad y podemos tener un buen ingreso. Entonces, en una próxima ocasión continuaremos con este tema de los cursos de producción, que son muy interesantes. El SENA es patrimonio cultural. El SENA cambia vidas. El SENA llega a todas partes. El SENA es emprendimiento. El SENA es futuro. El SENA es calidad de vida. El SENA es empleo. El SENA es tejido social. El SENA es paz. El SENA es Colombia. El SENA es Colombia. Estamos haciendo país, paso a paso construyendo un mejor mañana para todos, incluyentes, porque el SENA piensa en toda su gente. Para todos, incluyentes, porque el SENA piensa en toda su gente. Donde estés, el progreso llegará a tu puerta con SENA Emprende Rural. Donde estés, el progreso llegará a tu puerta con SENA Emprende Rural. Si tienes una idea de negocio, déjame decirte, SENA es tu mejor socio. Tú pones el talento y nosotros la formamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Por los Saberes del Campo al Aire. Les esperamos mañana a las 12 del mediodía con más información para enriquecer nuestras labores. Y así hemos llegado al final de su programa Por los Saberes del Campo al Aire. Programa institucional SENA Emprende Rural, SENA Cartago. Los esperamos en una próxima emisión.